¿Por qué la Juventus domina el fútbol italiano? Hoy vamos a hacer un vídeo muy completo, ya lo adelantamos, así que poneos cómodos porque vamos a contaros los secretos del equipo bianconeri. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos y amigas del canal, amigos y amigas de Soy Calcio? Grazie ragazzi, forza Soy Calcio. Bienvenidos a un nuevo vídeo. José, después de ganar la Juventus su noveno Scudetti consecutivo, había que hacer este vídeo y es un poco contarle a la gente por qué la Juventus es el mejor equipo de Italia ahora mismo, sin discusión alguna. Sí, la verdad que además hay que comprender de que todo viene en un conglomerado de lo que hay detrás, ¿no? Porque no solo lo que nosotros vemos en la pantalla, en lo que la Juventus ahora mismo, por títulos y por todo, está siendo la mejor, aunque por juego este último año no haya sido el mejor, pero es verdad que durante la década pues ha demostrado que está muy bien económicamente y es que hay que explicar todo ello, porque para poder entender lo que vemos hacia afuera tenemos que conocer los secretos de dentro. Y el milagro que ha hecho, es cierto que es un equipo pues con una poderosa familia detrás, como es la familia Agnelli, de la que ya hablamos en un vídeo que os dejamos aquí arriba. Considerada la familia real italiana, sí. Aunque no haya rey en Italia. Es el bueno de Andrea ahora mismo, y los Sí. hermanos Elkan, de los que también hablaremos ahora después, pero el caso es que llegó de los infiernos y ahora mismo está en los cielos sin ningún atisbo de duda. Hay que comentar, es el único equipo de las 5 grandes ligas que ha sido capaz de ganar 9 títulos consecutivos. Eso es. Y esto ya tiene mérito, obviamente. Sí, porque hay ligas por ahí que sí que es verdad que hay equipos que tienen 9 ligas, pero no están considerados entre las 5 mejores. Y al final el nivel también se nota un poco, ¿no? Entonces aquí sí que es verdad que en Italia lo hemos visto y que la verdad que veíamos a equipos como el Olympique de Lyon en su día, el Bayern de Múnich viene por detrás con 8, que viene ya con 8 consecutivos, así que no se nos puede caer tampoco la Juventus para mantenerla ahí arriba en ese sentido. Pero bueno, ahí está, tiene un mérito increíble. La Juventus ya trabaja para alcanzar el 10º Scudetti consecutivo sin ningún atisbo de duda. El caso es que es el equipo más ganador del calcio, 36 títulos según la ley, 38 contarán los aficionados de la Juve y la propia Juve, como vemos en las celebraciones en su propio estadio. Ellos ponen que tienen 38 Scudetti y el caso es que doblan al siguiente, que son Milan o Inter, que tienen 18. Sin embargo, todo esto, la actualidad juventina, no se explica sin lo que pasó en 2006, que fue la explosión del Calciopoli. Tenemos un vídeo, que os dejamos aquí arriba, únicamente hablando del Calciopoli, pero para resumirlo fue una condena a la Juventus por Luciano Moggi, entre otros, el director general de la Juve, pues contactar y influenciar en los designadores arbitrales para los partidos de la Juve, colocar a un árbitro que fuera más favorable a la Juventus que otros. Hay mucho lío en esto, hay mucho lío en esto. Porque todavía está hasta hoy, Es que 5 años después de que se condenó a la Juve en un juicio que, siendo sinceros, tenía que ir para meses. Es un juicio, se presenta un archivo de más de 1400 páginas y se ventila en 2 semanas el juicio. Y es algo que dices, ostras, igual había que haberlo hecho un poco mejor. Se condena a la Juve cuando había sido primero absuelta de fraude, aún así se le desciende. Y claro, 5 años después, las mismas escuchas surgen de parte del Inter. Moratti hacía lo mismo. Pero como ya había prescrito, no se sanciona al Inter. Entonces hay una pelea que tiene aquí la Juve con todo esto y demás, claro, muy, muy grande. Obvio, lo que hizo la Juve no es lícito, lo que hizo Moggi está mal, muy mal, pero seguramente las cosas no se hicieron de la mejor forma posible. Pero bueno. Sí, por parte de la justicia. Es verdad que como lo ha tenido que pasar el Inter también en ese sentido de tener que tapar todo este tipo de cosas, sabiendo que tú has hecho lo mismo. Porque la Juve el Inter fue el equipo más compensado de todo esto, porque al final ya se lleva un Scudetti que le quitan a la Juve y fue el gran dominador de la Juventus los años posteriores. Porque la Juve cuando baja a Serie B es un golpe tremendo, obviamente. Un equipo que nunca ha estado en Serie B, que de golpe está en Serie B, económicamente es bestial y deportivamente también. O sea, se marchan 1000 futbolistas importantes y hay que... O sea, los años siguientes son muy pobres en la Juve. Hasta que vuelva a recuperar el nivel, es terrible. Exacto, al final coge las riendas Didier Deschamps en segunda división, en esa Serie B. Además se van futbolistas muy importantes como por ejemplo Zlatan Ibrahimovic, que al final se van... al Inter. Exactamente, y otros, o sea, que solo se quedaron los fieles, es decir, se queda la columna vertebral grande y aquí es donde se ve realmente, yo pienso, Sí.
quién se siente como juventino, quién está pensando también en su carrera, porque al final, ¿quién no iba a saber de que la Juventus iba a volver a renacer en la Serie A? Es que era cuestión de tiempo. Se quedó Gianluigi Buffon, que dijo que no podía marcharse porque le había prometido a Umberto Agnelli que iba a ganarlo todo con la Juve. Se quedó Del Piero, que no tuvo duda alguna de que se iba a quedar. Se quedó Pavel Nedved, se cuenta porque su mujer le dijo: ¿cómo te vas a ir de este equipo? ¿Qué va a pasar si nos marchamos? Y al final pues también se quedó David Trezeguet, y a partir de ahí comenzaron a relanzar el equipo. Pero tú decías, se marcha Zlatan Ibrahimovic, Patrick Vieira, Gianluca Sambrota, Emerson, Adrián Mutu, Fabio Cannavaro, el propio Capello, que era el técnico, se marcha. O sea, una desbandada importante. Lilian Thuram, que había sido uno de los grandes efectivos que había tenido en los últimos años en la Juventus de Turín junto a Gigi Buffon llegando desde el Parma. Y al final la Juve solo se mantiene un año en Serie B, pero le cuesta mucho en el retorno volver a acordar distancias con el Inter. El Inter de Mancini, posteriormente José Mourinho, gana 5 títulos consecutivos, acaba esa etapa gloriosa ganando el triplete, y la Juventus, pues, hay un partido que le gana cuando vuelve, que le gana al Inter 1-2 en el Giuseppe Meazza, pero no es capaz. Al final, en cada temporada ves que está muy lejos del Inter y... Exactamente, pero es que también un poco lejos del Milan, porque luego posteriormente gana esa liga con Allegri y al final se ve que el Milan y el Inter cuando están arriba, yo es que es una de las cosas que le echo mucho de menos ahora. Yo creo que la Juventus se va a mantener ahí arriba hasta que el Inter y el Milan no den el do de pecho, porque se ha visto que ni el Napoli, ni la Lazio, ni la Roma están preparados ahora mismo. Y es verdad que faltan los dos equipos de Milán, que fueron los que aprovecharon que la Juve diera ese paso hacia atrás. Al final, los tres grandes de Italia, por mucho que se hable ahora de Roma, Lazio, Napoli, Atalanta también está surgiendo, son los tres equipos de arriba, Juve, Milan e Inter. Y si los tres están bien, el fútbol italiano estará bien en Europa. Y si los tres están mal, pues el fútbol italiano le costará mucho. Esto es así. Además, por cierto, quedó dos veces séptimo la Juventus de Turín, Sí. Que además hubo unos pitos y unas críticas impresionantes porque no se veía que este equipo fuese a salir hacia adelante tan pronto como la afición de la Juventus era de exigente. Sí, 2009-2010 es cuando tocan fondo, quedan séptimos muy lejos del Inter, y llega Andrea Agnelli a la presidencia. 50 años después, John Elkann, que es el que lleva un poco el mandato de todo esto, el nieto de Gianni Agnelli, pues decide colocar a Andrea al frente del equipo. 50 años después, un presidente vuelve a ser Agnelli, aunque siempre habían estado detrás. O sea, Sí, es que al final siempre han controlado durante toda la historia y detrás. Es que luego les ves y es que prácticamente lo han hecho. Por cierto, John Elkann, vi hace poco que le hicieron una entrevista en la Gacheta del Sport. ¿Tiene algo que ver con Ferrari entonces? Claro, sí, no, Ferrari es de... Porque es suyo. Ferrari es de Juve. A ver, es Exor, que es una empresa brutalmente gigantesca. Sí, que están los Agnelli ahí. Y la gran empresa es Fiat, que es la empresa que más trabajo dará en Italia seguramente. Y Fiat Ferrari es Fiat. Está dentro de Fiat, al final es una empresa aparte, pero es parte de lo mismo, y la Juventus es una empresa más. Pero al final Exacto, todo pero depende. al final... Jeep también está ahí, o sea, es todo... Sí, todo lo controlan ellos, pero John Elkann es directamente el que controla a Ferrari, entonces... No directamente, pero sí está metido detrás también. Y responde también por Ferrari. El caso es que llega Andrea Agnelli con apenas 34 años y tiene una labor muy importante. Y lo primero que vemos es, después de su primera temporada, otra vez séptimos, sin Europa otra vez, críticas, por supuesto. Exactamente. Al menos empiezan a cambiar cosas. Se inaugura el Juventus Stadium. Claro. Y vamos a ver que esta es una clave fundamental y os vamos a presentar con números. La Juventus hasta entonces jugaba sus partidos en Dele Alpi, desde los años muy atrás, varias décadas atrás. Otro de los grandes errores de meterle la pista de atletismo que se veía en ese Dele Alpi, que es verdad que es uno de los grandes históricos, ¿no? Porque además han pasado invitados por el canal en el Calchotes han comentado de que Dele Alpi siempre se quedaron con las ganas de verlo, o que sí que lo han visto y le impresionó. Pero lo cierto es que incluso hubo bastante contradicción un poco en el sentido de que le pelearon mucho al Ayuntamiento de Turín en este sentido. Sí, porque Dele Alpi pertenece al ayuntamiento, tenía pista de atletismo por temas, pues para utilizarlo también era un estadio multifuncional, y el caso es que pues era antiguo, incómodo, se tenía mala visión desde las gradas, costaba un alto coste de arrendamiento, el mantenimiento era muy alto, y al final pues la Juve no le salía rentable jugar en Dele Alpi. Entonces, desde los años 90, Roberto Bétega, que era un ex delantero mítico, pues tuvo el plan de hacer un nuevo estadio, pero esto desde los años 90. Ya se estaba presionando al ayuntamiento para
derribar Dele Alpi y construir un nuevo estadio. De hecho, hay varios partidos, una Supercopa de la UEFA, varios partidos de final de Copa también de la UEFA, se juegan en otros estadios. Como la Intertoto también. Pero Juventus presionando. Si no nos dejáis hacer esto, pues nos vamos a otra ciudad, que es lo que habían hecho. Exactamente, es que directamente dicen, oye, o empezamos ya a cambiar estas cosas, o por lo menos nosotros nos vamos a ir a jugar partidos grandes fuera. Y además la repercusión que tiene para la ciudad es importante, ¿no? Entonces jugaron en Milán bastantes partidos en el sentido de que querían jugar fuera para al final llamar un poco la atención ese ayuntamiento. Hay que recordar que hacemos un vídeo sobre la Reggiana en el que decimos que el primer equipo en tener estadio propio es la Reggiana, luego pasa lo que pasa, pero finalmente es la Juve el que construye su estadio y todo viene a partir de que el año 2002 es un momento clave porque compran, el terreno de Dele Alpi, sí. El ayuntamiento se lo entrega a la Juventus por 100 años a cambio de 25 millones de euros. Y la promesa de que van a poder ahí pues derribar Dele Alpi y construir un nuevo estadio. ¿Qué pasa? Que esto no se lleva a cabo hasta 2008, que es el momento en el que se aprueba todo por la Junta de Administración de la Juventus, y finalmente se estrena en 2011 después de una inversión de 155 millones de euros. Una inversión que le va a salir muy rentable porque al final con todo lo que genera tanto en el estadio como por ejemplo en taquilla, como todo lo que va a acabar generando en el futuro este estadio, pues al final tener estadio propio creo que le costó mucho, además en el momento en el que llegaba, ¿no? Porque hemos comentado que quedó 2 veces séptimo. Entonces llegó el estadio y yo creo que aquí fue donde empezó ya a cambiar todo. Totalmente. Y luego lo hace en el panorama también futbolístico, ¿no? Con ese comienza ya esos 9 Scudetti a partir de entonces. Sí, ellos lo inauguran un 8 de septiembre de 2011 en un partido contra el Notts County, muy emotivo, porque al final el partido contra el Notts County es el equipo en el que se basó la Juventus para tener esas rayas negras y blancas. Y bueno, es una ceremonia muy bonita, ¿no? Y Gianpiero Boniperti, por ejemplo, que era mítico exfutbolista y mítico presidente de la Juve, dijo: ganar no es lo importante, pero es lo único que importa. Y yo creo que al final resume a la perfección lo que es la Juventus, ¿no? Hay que ganar. Siempre hay que ganar. Siempre. Y ya está. Nos encontramos ahora los datos económicos de este estadio. ¿Por qué es tan importante? Al final diréis, si no nos está diciendo nada. Bueno, el caso es que es un estadio de 41.000 espectadores. Ahora hablaremos de cómo le perjudica esto a la Juventus y cómo también le beneficia. Tiene una media de 96% de aforo. Que es muy alta. ¿No era la más alta de Italia? Seguro. ¿De Italia? Sí. Muy alta, sí, totalmente. Más de casi 39.000 espectadores por partido. O sea, los llenan prácticamente siempre. Y claro, el tema son los ingresos. Según Calcio Finanza, que es un portal muy recomendable para seguir todos los temas económicos relacionados con el mundo del fútbol italiano, pues la diferencia es abismal. Año 2010-2011, el beneficio que sacaba la Juventus al Olímpico de Turín, que es donde estaba jugando mientras se hacían las obras en el antiguo Dele Alpi, es de 11,6 millones de euros por taquilla. 11,6 millones de euros es muy poco. Además, en comparación con los otros equipos, directamente no podré estar entre los grandes con esas cifras. Y el caso es que, para que lo veáis, ahora promedia 41 millones de euros anuales, solo en taquilla. Claro. Casi 4 veces más. Es que es mucho más. O sea, pasar de ganar 11,6 a 41 por solamente el estadio, me parece una... Por taquilla, solo por taquilla, ¿eh? O sea, un dato increíble. Exactamente. Pero es que además, luego todo lo que le saca directamente al Milan, al Inter y al Napoli, que directamente es... La suma del Milan y el Inter, podríamos decir que está solo un poquitín por encima de lo que es la Juventus. Así que ahí se ve el panorama de potencial que tiene este estadio. Sí, la Juventus, para que nos hagamos una idea, saca una media de 41 millones de euros por temporada, según los últimos datos publicados por Calcio Finanza. El Milan una media de 26 millones en la última década. El Inter una media de 22 millones. Y eso que el Inter es el equipo que más gente mete por partido. Y el Napoli apenas una media de 18 millones de euros. O sea... Es que es flipante, de verdad. Es que... Normal que ahora, por ejemplo, el Milan y el Inter tengan una discusión con el Ayuntamiento de Milán en ese sentido. Es que es el tema del futuro. O sea, es que tener tu propio estadio es el futuro para ser un equipo económicamente más viable. Comparación con Europa, claro. Esos 41.000 espectadores te limitan. Al final, 41.000 espectadores es la mitad, menos de la mitad del Bernabéu, menos que los grandes estadios ingleses, mucho menos que el Camp Nou. El Wanda Metropolitano, que ahora mismo tiene el Atlético de Madrid, incluso le superan 20.000. Claro, y eso te lastra, ¿no? Porque al final el Real Madrid gana 127 millones de euros por temporada, que eso es una cosa loquísima. El United 125 millones, y claro, la Juventus está muy lejos. Pero bueno, de momento no tienen intención de ampliar el estadio. Se podría ampliar, parece ser, se podría ampliar con obras, pero no hay intención de hacerlo.
Joder, pero es que 41.000 por uno de los grandes que ahora mismo podríamos considerar de Europa. Además, con lo que controla la familia Agnelli, que controla en la ECA, que controla mucho en Europa, tiene gran parte de la palabra, que está acortando muchos escalones con los, por ejemplo, equipos como el Real Madrid o Manchester United. Y tener un estadio de 41.000 yo creo que se le queda pequeño a un grande tan grande como la Juventus, que podría estar ahora mismo en uno de los mejores, en uno de los más grandes de Europa, de seguro. Que comentaremos el domingo, que es el equipo con más aficionados de Italia. O sea, las listas de espera para conseguir entrada no son pequeñas. Sin embargo, además del estadio y otros temas económicos que trataremos ahora después, sí, nada se puede entender sin la evolución futbolística del equipo. Y todo empieza con Antonio Conte. Bueno, una decisión de Andrea Agnelli, que es de fichar a Antonio Conte. Andrea Agnelli estaba pensando si renovar o no a Del Neri, que era el técnico del equipo, ¿no? Que, por cierto, ahora parece que va a firmar con el Brescia con un cargo de directivo. Bueno, ahí estará. Y el caso es que a Agnelli le dicen a alguien, oye, pues igual te puedes entrevistar con esta persona, que es Antonio Conte. Antonio Conte venía a ser futbolista de la Juve en los 90, obviamente conocía mucho a la Juventus y a la familia Agnelli, y venía de ascender al Siena, a Serie A. Sí, pero no había tenido ninguna todavía oportunidad grande en ningún equipo, y sobre todo era una decisión yo creo que un poco valiente, ¿no? Porque es verdad que Antonio Conte, sabemos la personalidad que tiene, que sí, te puede salir bien, pero es verdad que todavía no había tenido una oportunidad en un equipo grande, y eso al final te puede lastrar alguna que otra vez. Él, desde el primer momento en el que lo fichan, decide meter presión al equipo y se lo lleva de pretemporada a Filadelfia, Estados Unidos. Pretemporada de 40 grados de media. Los jugadores dicen que fue insufrible, pero Conte exprimió al máximo a los jugadores, y luego veremos que es una parte fundamental en la regularidad que tuvo la Juventus toda la temporada. Obviamente hay una inversión en cuanto a fichajes que veremos que es muy inferior. Vamos a ver cómo escalonadamente la Juventus pasó de hacer fichajes de medio nivel al nivel mundial que hace ahora, pero se gastó más de 100 millones en Alessandro Matri, Mirko Vucinic, Arturo Vidal, Quagliarella, Stefan Lichtsteiner, Eligero Elia, Simone Pepe, Manuel Giaccherini, y claro, ahora mismo pues dices, estos jugadores ¿Quiénes son estos? Sí, no eran los mejores jugadores del mundo, ni mucho menos. No, pero es verdad que al final yo creo que esto ha sido todo un escalón, ¿no? Que por ejemplo vemos esas inversiones que ahora diremos a qué precio los compraron, porque desde luego que son unas gangas, y directamente luego los comenzaron a vender, comenzaron a generar mucho más dinero, comenzaron a poder invertir, y hasta el punto de ahora mismo, que es donde vamos a contar esa trascendencia, ¿no? Porque de ver ahora dejarse 100 y pico millones en Cristiano Ronaldo, y ves que estaban fichando cuando comenzaron a este tipo de futbolistas, así que sí, hay por 15 millones de euros, 16 millones de euros el más caro. Ese era el nivel de poder adquisitivo que tenía la Juve en aquel momento. El caso es que, por no hablar de los salarios, que luego también hablaremos de ello, el caso es que en aquel momento el gran rival no es el Inter ya. El Inter ha perdido a Mourinho, y esa temporada 2011-2012 el Inter está en un momento bajo. Complicado. Está costando remontar. El que es el Milan, el último gran Milan de Silvio Berlusconi, el equipo de Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, Robinho, ese último gran Milan, que es el que va a plantar cara, el que venía de ser el vigente campeón, con el bueno de Massimiliano Allegri como técnico. Entonces, a partir de aquí es donde vemos un salto de la Juventus de Turín, que sobre todo esa temporada, la primera de Conte, me parece impresionante, de verdad que... Invictos, pero qué nivel de mantener la regularidad. Es que sí que es verdad que comentabas lo de la pretemporada, pero es que es impresionante cómo mantienen, es que no hay ningún cambio, es que siguen perfectamente. Y además hay una anécdota muy bonita en la que ahí se ve lo que es Antonio Conte dentro de un vestuario. Sí, debutan contra el Parma en Serie A el día en el que, bueno, oficialmente estrenaban el nuevo estadio. Sí. Obviamente muy buen ambiente, tarde calurosa, partido para empezar ganando contra el Parma, sí. Y el caso es que se van 1-0 al descanso. Y los jugadores en el vestuario, pues qué bien, tal, me parece fantástico, estamos jugando muy bien. Entra Conte, echando pestes, gritando, diciendo, 1-0, ¿esto qué es? Les espolea a los futbolistas, les pide más y más, y claro, el partido acaba 4-0 para la Juventus, y ya es la demostración de lo que quiere Antonio Conte, ¿no? Le pide muchísimo a los futbolistas, sí. Y es capaz de sacar el máximo. Es el Scudetto, ganarán el Scudetto obviamente al ser invictos, aunque no con mucha diferencia sobre el Milan. Lo ganarán, solamente perderán la final de Copa Italia contra el Napoli, y será para ellos el Scudetto de la tercera estrella. Exactamente. Vemos que hay 3 estrellas en el escudo actual de la Juventus, pero este no era... A ver, oficialmente no es el de la tercera estrella, porque le quitaron 2 títulos, pero ellos lo celebraron como tal, y fue muy muy bonito, muy importante para ellos, ¿no? Porque además veamos que siempre una de las peleas de Gianni Agnelli con Massimo Moratti, con Berlusconi, en este caso era, ¿quién llegará antes a la tercera estrella? ¿Llegará antes la Juventus a la tercera estrella o el Milan y el Inter a la segunda? Y vimos que fue la Juve el que llegó a la tercera estrella. Sabéis que cada estrella
se le permite poner a cada equipo cada vez que tienen 10 Scudetti. Exactamente. Así que llegó primero la Juventus de Turín y además es que era una temporada y como hemos dicho, eran invictos. Luego es verdad que Antonio Conte sí que es verdad que le da una intensidad y como lo decíamos antes en los fichajes, que al final se ve un tramo en el que vemos que Antonio Conte y lo que se fichaba era barato. Después yo creo que ya se intentó dar un paso hacia adelante con un entrenador que venía muy consagrado como era Massimiliano Allegri tras ganar el Scudetto. Sí, yo no sé si lo hubieran fichado igual sin la espantada de Conte. Al final Conte pega una espantada, hay que recordar, repentina, luego se marcha a Italia y bueno, no sé qué hubiera pasado. Pero el caso es que es verdad que Allegri le da un salto competitivo tanto en Italia como en Europa, donde se queda escasos Exacto. detalles de ganar la Champions. La diferencia grande yo creo que es que Conte conoce muy bien Italia, lo sabe perfectamente, pero el que controla internacionalmente es Allegri, porque al final se ha europeizado tantas veces y ha cambiado tanto de proyecto en un mismo equipo, Sí. que al final sabe mucho cómo llevar esto. Luego hablaremos de la evolución futbolística y de los diferentes esquemas que ha tenido la Juventus esta década, pero por supuesto hay que hablar de Andrea Agnelli y de sus 10 años al frente de la Juventus. En el pasado mes de mayo cumplía 10 años al frente de la presidencia de la Juventus. Y os vamos a poner algún gráfico para que veáis y para que entendáis mejor, gráficos de Calcio Finanza, para que entendáis un poco cómo ha sido la evolución de este equipo. A ver, para empezar, 16 títulos en 10 años. No sé. Es bueno. ¿Qué más se puede pedir? O sea, increíble. Y los ingresos triplicados. Es que al final todo el conglomerado que controla todo esto son empresarios y empresarios. Entonces lo que Andrea Agnelli posiblemente de cara al campo son decisiones que toman otros. Porque se rodeó con Bebe Marotta, se rodeó de Fabio Paratici. Pero al final lo que hay por detrás, el mérito no se le puede reprochar nada. Por todo lo que ha conseguido la Juventus, por el marketing, por cómo representa en Europa a la Juventus de Turín, por la importancia que tiene en Italia monetariamente, es que está a niveles, pero... Si te parece, ponemos un gráfico. Venga. Y es que vamos a ver la evolución del equipo. Estamos viendo que ingresaba en 2010-2011 172 millones y que a 2018-2019 facturó 621. Es que yo creo que, bueno, solamente tenéis que ver la escalita, o sea, es brutal. Casi 100 millones por temporada, a lo mejor están en 80 millones por temporada. Es que es impresionante el crecimiento que pega. Una burrada, además de ver los títulos que encontráis ahí, o sea, es algo escandaloso lo del equipo Bianconeri. Como tú comentabas, él empieza a rodearse de gente importante, el caso de Beppe Marotta primero, Fabio Paratici también llega, luego está Pavel Nedved, que empieza a formar parte de la directiva. Y parece que Giorgio Chiellini podría ser el siguiente. Sí, o sea, gente que conoce la casa, por supuesto, y al final, pues todo esto se basa también en una política, porque al final es muy importante el tema comercial, por supuesto, lo que hablaremos, el tema de patrocinios, el tema de ingresos por derecho de televisión, pero algo tan irregular como son las ventas de futbolistas, la Juve lo hace un arte. Con el amigo Beppe Marotta vamos a contar que es capaz de fichar a jugadores a coste cero, caso de Andrea Pirlo, caso de Paul Pogba, que es el gran golpe, Andrea Barzagli, que llega prácticamente gratis, pero hay muchos nombres, José, que destacar. Pero sobre todo la evolución que decíamos, fichan a Dybala por 42 millones por 40 millones en 2015. 2016 llega Higuaín por 90. No, 2017, perdón. Higuaín por 90 y ya llega Cristiano en 2018 por 105 millones de euros. Ahí te das cuenta de todo lo que ha pagado anteriormente, que eran fichajes gratis, que no pasaba a lo mejor pues de 15, 20 millones la Juventus de Turín y aquí ya ahora está dejando 100 millones facilito. Matthijs de Ligt de temporada ha sido otra de las grandes golpes que ha dado encima de la mesa, 75. Casi 80 millones, 75, sí. Así que ahí se habla del poder que ahora mismo tiene la Juventus. Esto era inverosímil, era imposible de pensar a principio de década, viendo lo que se gastaba en diferentes jugadores. Tenemos grandes golpes de Beppe Marotta, que sin duda alguna ahora está, yo creo, haciéndolo muy bien también en el Inter, pero primero lo hizo bien en la Juve. Te voy a decir una cosa, y es que la diferencia que hay de la Juventus de Beppe Marotta a la de ahora, sin Beppe Marotta, es muy grande. Y lo que está haciendo en el Inter, que yo creo que es consagrar un poco y hacer que no se vaya dinero a la basura como se ha hecho anteriormente, tanto en el Milan como en el Inter, yo creo que va a ser diferencial y cómo ficha. Es que es impresionante. Beppe Marotta, lo siento, Fabio Paratici te ha dejado solo y te está ganando la tostada, pero a nivel impresionante. El maestro supera al aprendiz. El caso es que fichajes, por destacar algunos, Andrea Pirlo lo lleva gratis tras 9 temporadas en el Milan, después de que Allegri, bueno, curioso, ¿no? Que Allegri luego que lo tiene, pues no fuera el que le da... El que un poco le abre la puerta del Milan, pero el caso es que lo ficha gratis. Andrea Barzagli llega por apenas 500.000 euros desde el Wolfsburgo y vemos que tiene un largo recorrido. Stefan Lichtsteiner. Muchísimos partidos ha jugado, además como capitán y un jugador muy importante para el vestuario. Costó 9 millones de euros.
baratito. Muy barato. Arturo Vidal es un pedazo de golpe, porque Arturo Vidal fue uno de los mejores mediocampistas, yo creo, durante posiblemente un tramo, ¿eh? Sí, con Antonio Conte era una bestia. O sea, y costó 2000K. costó 12 millones y medio. 2014 podemos decir que a lo mejor fuese su mejor año y que estaba a un nivel impresionante con esa Chile ganando a España y con el nivel que dio la Juve. Y luego lo vendes por casi 30, después de 4 grandísimos años. El Baratito, fichaje, baratito, Sí, porque sí, en ese momento valía más. el fichaje de Paul Pogba. Yo creo que este es el gran Gran golpe. golpe, sí. Bueno, hay otra obra maestra obviamente, de Marotta, pero el fichaje de Pogba, sacarlo muy barato, bueno, entre gratis y 1 millón de euros del Sí. United y venderlo luego al mismo equipo por 105 millones de euros. No, es que la verdad que el golpe que pegan ahí es impresionante, de verdad. Además, después, seguramente, yo creo que mucha gente estará de acuerdo en que los mejores años los ha ofrecido en la Juve. Totalmente. Pero es que además se han pasado nombres como Fernando Llorente, que llegó gratis, como Tevez, que había llegado del Manchester City, que además es importante. Y costó nada, 9 millones de euros Carlos Prácticamente Tevez. nada. Luego Emre Can, que llega gratis, y fíjate el dinero que se ha sacado ahora, cuando además tampoco tiene una gran importancia como titular, cosa que sí que tenía en el Liverpool. Miralem Pjanic, 32 millones de la Roma, y actualmente se la ha conseguido traer por un jugador que estaba valorado en 60 o por lo menos en 50 como Arthur. Bueno, Y por supuesto, Cristiano. Cristiano. Allí, allí lo llaman el negocio del siglo. Hombre, Porque además de lo que aporta futbolísticamente, es obvio que en el tema comercial es un golpe abismal, tanto para la Juve como para la Serie A. mucha gente, por ejemplo, cuando aquí estaba en el Real Madrid, se decía aquí, porque al final nosotros vivimos en este tipo de burbujas, aficionados del Madrid siempre decían, bueno, es que al final se le puede pagar lo que quieras a Messi y a Cristiano porque luego lo que venden en camisetas es prácticamente su sueldo. Posiblemente sea así porque no tenemos las cifras oficiales, pero es verdad que la repercusión que tiene, todo lo que te va a dar, al final se paga solo. Es increíble. Y claro, Cristiano es un ejemplo de cómo aumentan los ingresos. Pero vamos a ver ahora con varias gráficas cómo han aumentado los ingresos que antes mostrábamos. No solo se trata de vender jugadores a un precio más alto del que lo fichas, ni mucho menos. Eso es. De los 172 millones que mencionamos en 2010-2011, se ha pasado a más de 600 millones en la última temporada. Obviamente se han hecho varios cambios. El cambio de logotipo, que es verdad que futbolísticamente hablando es un paso atrás porque el anterior era mucho más bonito, pero en el tema comercial va hacia adelante. Han abierto oficinas a lo largo de todo el mundo, por ejemplo, la primera fue en Hong Kong hace apenas unos años, después del fichaje de Cristiano, y estamos viendo que los contratos de patrocinio no paran de aumentar. Jeep, es cierto que es un poco trampa, porque Jeep pertenece a la familia Exacto. Agnelli en el fondo, y paga 42 millones por temporada a la Juve. De 17 han pasado a 42. Exactamente, y Adidas que tiene de 23 a 51 millones, además. Es una burrada. Todos estos fueron muy importantes porque en el fichaje de Cristiano Ronaldo tuvieron que poner dinero, ¿eh? Porque se decía que no se hizo antes porque necesitaban mucho dinero y estas empresas fueron las que invirtieron en el fichaje de Cristiano Ronaldo, que seguro que le va a salir, vamos, pero más que redondo. Pero es que tú lo miras, la camiseta de la Juve vale casi 100 millones. En lo que saca la Juve de su camiseta entre Jeep y Adidas, casi 100 millones de euros. Es una burrada. Una burrada. Y si lo comparamos, por ejemplo, hace poquito la Roma rompió con Nike, porque Nike le pagaba 4 millones por año. 4 millones. Y la Juve saca 51 millones de Adidas. Es una barbaridad increíble. Mío. Que le permite pues a afrontar algunos fichajes que otros equipos obviamente no pueden. Si vemos la diferencia, cuánto se saca por cada cosa, ¿no? En la evolución de los años, vemos que lo principal es el derecho audiovisual, como prácticamente en cualquier equipo de cualquier gran liga de Europa, ¿no? Es un ingreso constante cada temporada, y os dejamos el vídeo que sacamos sobre los derechos de televisión. Por supuesto, los ingresos comerciales, que es la flechita verde. Vemos cómo van hacia arriba desde la llegada de Cristiano. La gestión Calciatori, que es un poco eso, tema de fichajes, y no la flechita amarilla, que es un poco varía. Depende de cada temporada. Que hagas, claro. Sí, pero vemos que luego todo un poco va más o menos hacia arriba. O sea, todo lo demás va, el Ricave di Gare, que es un poco la venta de billetes, también va hacia arriba, que es lo que sacan por el estadio. Sin embargo, José, al final sacar más dinero te permite gastar más en sueldos. Y hay una diferencia abismal con el resto de equipos en Italia. Totalmente, porque hemos visto que han llegado jugadores gratis, pero que al final se ha dado muchas plusvalencias, que es donde yo creo que gana la Juventus en competitividad, ¿no? Porque al final pagan mucho en sueldos, pagan mucho en agentes, pagan mucho en este tipo de cosas, y es donde consigue dar los grandes golpes. Así que se le ve muy bien y muy entera a la Juventus porque tiene mucho dinero en ello. Os dejamos un vídeo en el que hablamos de cuánto cobra cada futbolista de la Serie A, pero os vamos a poner un ejemplo simplemente. En 2010-2011 la Juventus se gastaba 160 millones de euros en sueldos de miembros del primer equipo. Este año se ha gastado 294 millones. Bueno, el año pasado, perdón, se gastó 294 millones. O sea,
Es una burrada, pero es que es más todavía cuando dices, la Juventus se gasta 294 millones de euros y el Inter, que es el segundo, se gasta 160. Sí, además es que ves que prácticamente el 7 millones de euros es lo máximo que cobran los jugadores del Inter y ahora está pegando el golpe con los Inter y con los Lukaku y con los Eriksen, pero es verdad que anteriormente no se pagaban esos sueldos y que la Juventus ya directamente está pensando que Dybala supere las dobles cifras, que en jugadores muy importantes estén llegando ya prácticamente a los 10 millones de euros y luego ten en cuenta que están pagando 30 Cristiano Ronaldo. Luego está el tema de que estén mejor o peor pagados algunos futbolistas, eso es otro tema, pero... Marcadores del calcio, ya sí, lo dijimos. Pero, pese al 11 de jugadores mejor pagados, y hay 9 de la Juve, Claro, pues Eriksen, Lukaku, Donnarumma quizás, y ya está. Pero si es lo todo que Juve. cobra la Lukaku y Eriksen, que son los grandes golpes del Inter, es lo que cobra prácticamente Rabiot, que es el suplente de la Juventus de Turín. Es que ahí te das cuenta de todo lo que cobra. Sí. Y todo esto, José, por supuesto, significa que el crecimiento económico de la Juventus es muy superior al que encontramos en otros equipos de Italia. Queremos decir, de cara al futuro habrá que ver qué es lo que pasa con el Milan, con el Inter, ¿no? Con algunos otros equipos que también están creciendo, pero el crecimiento de la Juve, como veis en esta tabla, es ahora mismo la Juve está creciendo desde el 2011 hasta el 2019, ha crecido un 200%. Es impresionante, está acordando con los grandes. O sea, brutal. Y vemos que el Napoli sube también. Yo creo que el trabajo de Laurentiis es muy importante. Esto según Calcio Finanza. El Inter también está subiendo. Y vemos que el Milan es el único que ha bajado. O sea... Impresionante lo del Napoli, en serio, ¿eh? Es que está ahí segundo con 78,3% de crecimiento y además por lo que lo compró de Laurentiis. Es que si lo... Esto está en 2011, pero si lo pones desde cuando lo compró, es que hay una diferencia impresionante. Pero vamos, que esté creciendo 3 veces lo que el resto durante cada temporada y encima que el Milan esté yendo dando pasos hacia atrás... Claro, esto diréis, bueno, en Italia veremos esto lo que pasa es en función de los resultados deportivos y bueno, la Juventus domina. Y si lo comparamos con los grandes de Europa, vemos esta otra tabla también de Calcio Finanza y vemos que la Juventus está muy arriba, muy arriba. Sí. Hay equipos que bueno, que al final PSG y Manchester City están arriba de todo porque, bueno, el PSG es que en 2011, claro, si lo comparas 2011 con ahora es que ha habido un cambio radical. Y se ha metido muchísimo dinero. Ese 500% que ha mejorado es que es un poco atípico, ¿no? Sí, pero el Atlético de Madrid sí que tiene mérito. Sí, yo creo que es la cosa más bestia que hay. Exactamente. Pero al final ahí está en el top 5 de la Juventus. Es que es brutal y no hay ningún otro equipo italiano. Exactamente, luego está el Liverpool, el Tottenham, el Bayern de Múnich, además el Bayern de Múnich que tiene un momento envidiable, pero por ejemplo el Chelsea es verdad que tampoco hay un crecimiento claro porque en 2011 pues ya estaban teniendo mucha importancia, pero es que con Abramovich y compañía, el Barcelona, Manchester United y Real Madrid no tienen tanto crecimiento porque siempre se han mantenido al alza, ¿no? Estamos viendo que al final el valor de estos equipos, el Barça está en 835 millones, el United en 711... Claro. Es más alto que el de la Juve, ¿no? Pero que habla muy bien de que la Juve esté yendo hacia arriba. Y como decíamos, íbamos a hablar un poquito de la evolución futbolística de los diferentes equipos que ha tenido la Juve esta década, porque al final puede ser muy bueno en el despacho, pero si en el campo no lo haces bien, es obvio que esto no tiene ningún tipo de valor. Vamos a ver. Hemos preparado los 11 de todas las temporadas y un poco de las cosas que han ido cambiando cada año. Sí. Empezamos por la primera, 2011-2012, donde con Conte nos encontramos un 3-5-2, José, en la temporada de los invictos, de la defensa, la BBC, y solamente 20 goles encajados en serie. Es impresionante. Es que al final explicas la historia de la Juventus de Turín, la historia de Scudetti, mayormente por la BBC y por ese triángulo con Gigi Buffon. Ahí puedes explicar muchísimas cosas, pero luego el 11 que tenía era impresionante. Con Conte, es verdad que comparas el primero con el que hay ahora y te dices, madre mía. Sí, por nivel de futbolistas dices, ostras, claro, es que al final Simone Pepe era buen futbolista, pero bueno... Giaccherini, que estaba medio muerto en el Chievo Verona... Matri, que ha dejado el fútbol arrastrándose en los últimos años. Vucinic es buen futbolista y ha sido un gran jugador en esa década y principio de los 2000-2020, pero... Joder, tampoco... Porque el tridente... Claro, al final, y aún así, fíjate lo que consiguieron, ¿eh? O sea, increíble. Sí. Siguiente temporada con Conte, 2012-2013, se mantiene el dibujo, obviamente, no lo va a cambiar, pero vemos que hay una evolución. Llega Paul Pogba. El gran golpe, porque aquí, incluso con la explosión de Jovinko, es lo único que realmente cambia, pero realmente es que lo de Pogba ya es directamente darle calidad, pero yo creo que el centro del campo y la defensa ya estaba medianamente hecho, porque con esa BBC... con esos carrileros que van a durar muchos años, con Pirlo, con Pogba, con Marquisio, al final ya tendrías el futuro hecho, pero faltaba complementar la parte de arriba. Sí, estamos viendo que hay dobles dígitos en muchos futbolistas, caso de Quagliarella, Matri, Vucinic, Jovinko marcan más de 10 goles y por supuesto Arturo Vidal, que marca 15. Toma ya, Brutal. Impresionante. 2013-2014, aquí la ya... última temporada de Conte. Vemos al final la llegada de Tevez y la Juventus de los 102 puntos.
Exactamente. Y la llegada de Llorente que llegó gratis con todo el mundo que se estaba peleando por el futbolista del Athletic Club de Bilbao. Sí, sí, esos 102 puntos, de verdad, increíble. Ese tropiezo en Champions, donde quedan terceros en la fase de grupos después del Madrid y del Galatasaray. Y luego al final van a Europa League, donde en Europa League se jugaba la final en Turín y caen en semifinales con el Benfica, que luego perderá contra el Sevilla. Y ahí es cuando empieza un poco, bueno, ya se venía, pero el tema de Conte, ¿no? El tema de Conte y Europa. ¿Qué le pasaba a Conte con Europa? 2014-2015 llega el bueno de Massimiliano Allegri y vemos que se abandona el 3-5-2 de forma paulatina y se llega a un 4-3-1-2. Ya se comienza a dar un poco más atrevimiento, se comienzan a potenciar sobre todo los de la parte de arriba y esos jugones, que al final estaban los Pogba y compañía, pero también llegaron jugadores como Ebra, que además ayudaba mucho al vestuario. En la parte de arriba, pues al final también se producen cambios, ¿no? Pero es cierto que en estos últimos años ya de Allegri se comienza a ver otra cosa, ¿no? Porque al final tú los ves y es que dices, bueno, una delantera ya con Morata, que era una de las grandes apuestas del Real Madrid, que al final le sale bien y que incluso luego lo compra el Real Madrid para venderlo posteriormente en años por 80 millones al Chelsea, ya hablas de la revalorización que daba jugar en la Juve. Pero ese centro del campo es maravilloso, ¿eh? Marquisio, Arturo Vidal, Pogba, Pirlo. Bueno. Maravilloso. 2016-2017, no, 2015-2016, perdón. En ese 3-5-2 hablábamos de la diferencia en el que estaba la BBC, que ahí fue donde ya fue la coronación de Europa, en la que es verdad que en la irrupción que hace el fútbol español con el Barcelona, el Atlético de Madrid y el Real Madrid, esconde la cabeza un poquito una Juventus que intenta entrar, oye, que nosotros podemos cambiar el fútbol con esta defensa, pero es verdad que luego se la tapan porque la gana el Real Madrid, que el mejor Real Madrid, uno de los mejores de la historia, un Barcelona que le gana la Champions League anteriormente, un Atlético de Madrid que está en el mejor momento de su historia posiblemente, llegando a finales de Champions. Entonces al final intentan sacar la cabeza pero no pueden, y aquí es donde también se desmantela un poco el equipo con la salida de Bonucci, por ejemplo. Sí, 2017-2018 tiene que adaptarse a esa marcha. Vemos a Benatia, a Barzagli, esa semifinal perdida contra el Real Madrid con ese polémico penalti de Benatia, ¿no? Y bueno, al final pues pasa lo que pasa, pero al final un equipo pues que sigue cambiando. Y luego la última temporada de Allegri, ese 2018-2019, con la llegada de Cristiano, que encuentra a su mejor socio en Mario Mandzukic, yo creo. Exactamente, era un 4-3-3 con un Majokic muy trabajador y luego estaba Cristiano Ronaldo en la parte de arriba, pero también luego vemos que pasa defensa de 3 para ganar al Atlético de Madrid y ahí es un momento de, bueno, juego con defensa de 3, juego con defensa de 4, finalmente se europeizó en ese sentido y al final la remontada contra el Atlético de Madrid es una de las grandes consagraciones de Allegri, aunque luego se va al final de esa temporada. Y finalmente el Scudetto de Sarri, una de las Juventus peores en cuanto a juego, pero al final ganadora igual y con un cambio pues en algunos nombres. Pero muy impuesto desde la parte de arriba, porque Sarri al final no tiene el equipo que directamente se le pide, pero bueno, es verdad que veremos a ver. Yo creo que el cambio va a estar en la temporada que viene, ¿eh? Sí. Y el mejor enlace es el que sacamos en el vídeo el martes. O sea, le dejamos aquí arriba, que es donde explicamos un poco todas las claves de este equipo y a ver qué es lo que pasa en Champions y a ver qué es lo que pasa la próxima temporada. Ya para acabar, José, queremos hacer como conclusión, pues al final el mejor ejemplo que es cuánto vale la marca de la Juventus, ¿no? Hubo un estudio reciente de Brand Finance en el que hablaban de los equipos mejor evaluados de todo el mundo, ¿no? Y la Juventus no está en el top 10 de las marcas que más valen. Vemos al Real Madrid, vemos al Barça, a muchos equipos ingleses sobre todo. Es que ese es el trío que marca la parte de arriba. Sí, al final influye mucho, como decíamos, lo que ingresan por derechos de televisión y demás, pero vemos que al final hay equipos que están con la marca muy superior, pero la Juventus sigue siendo el primer equipo italiano, está en el número 11 de marcas más valiosas y en marcas más fuertes está el noveno, según este estudio. Así que está subiendo, está subiendo. Sí. Estamos viendo ya que además los equipos que había antes era el Arsenal y compañía, ahora directamente ya está el Bayern de Múnich, que está muy cuidado, está muy saneado, el Liverpool, que tiene una gran trascendencia, y luego están pues las grandes potencias, ese Chelsea, ese City y ese Paris Saint-Germain. Pues estos han sido los secretos de la Juve. Al final es cierto que futbolísticamente es un grandísimo equipo, pero todo lo que hay detrás es aún más grande. Al final siempre lo dicen todos, ¿no? Todos los entrenadores que han entrenado a la Juve. Es muy importante el equipo, pero sin el club la Juventus a día de hoy no es nada. Al final, como muchos equipos, ¿no? Tienes que tener detrás un club muy fuerte para dominar en Europa y dominar en el mundo, porque ahora mismo hay equipos súper competitivos y económicamente la Juventus ha demostrado estar a la altura de prácticamente todos ellos. Tienen que aprender el resto de equipos de Italia. Exactamente, porque el secreto empresarial de la Juventus es lo que ha ayudado a que ahora mismo sea tan fuerte. Sí.
Y bueno, pues ahora le veremos en el panorama futbolístico para que no se caiga, porque ya esta temporada estaba a punto de perder el Scudetti y yo creo que sería un golpe muy fuerte. Veremos el año que viene de qué es capaz, si es capaz de alcanzar el 10º Scudetto consecutivo de su historia. Ya van a por la 4ª estrella los bianconeri. Chicos, dejadnos aquí debajo vuestro comentario después de este largo vídeo sobre la Juventus, sobre las claves y los secretos. Creo que no vais a poder estar mejor informados para tener una charla sobre por qué la Juve es el mejor equipo de Italia. Habrá quien nos haya dicho en comentarios los árbitros. Bueno, pues no creo que... No creo que haya... Después de todo esto, creo que quedarse con eso es... subjetivo. Simple, cuanto menos. Así que vosotros veréis lo que hacéis, chicos, pero dejadnos vuestro comentario y vuestra opinión sobre este vídeo, pero suscribiros, activar la campanita y darle like. Nos vemos.